La cabeza de la avispa sigue comiendo, aunque ya está desprendida de su cuerpo. El pez aprieta las mandíbulas para que no puedan desencajarse, pero queda decapitado. Un pollo sin cabeza sigue viviendo como si todo estuviera bien. En este vídeo hemos recopilado animales que resultaron ser capaces de cosas increíbles. Mira hasta el final. Un pollo decapitado ha aparecido en los titulares de todo el mundo como... Sí, a estas alturas probablemente estés pensando que se trata otra vez de Mike, el pollo sin cabeza, que vivió 18 meses después de que estuvieran a punto de mandarlo a la sopa. Pero no, se trata de una historia completamente distinta que ocurrió hace poco. El ave sin cabeza fue encontrada en el distrito tailandés de Mueang Ratchaburi, y no está nada claro cómo perdió la cabeza. Los lugareños especulan con la posibilidad de que fuera atacada por otro animal, pero si se trataba de un depredador, no está del todo claro por qué no terminó lo que empezó. Sea como fuere, el ave tuvo suerte. Una veterinaria se hizo cargo de ella y le dio de comer directamente... bueno, en el cuello se podría decir. E incluso le dio antibióticos. Poco después se supo que el pollo sin cabeza fue acogido por unos monjes locales, que incluso pagaron los gastos de la veterinaria. En general, los pollos a veces sobreviven a la decapitación debido a una característica inusual de su anatomía. Ocurre muy raramente, pero es más frecuente que en otros animales. El cerebro de las aves está situado en el cráneo en ángulo, por lo que la parte posterior, que controla funciones automáticas como la respiración, puede permanecer intacta. Eso es lo que le ocurrió a nuestra heroína. Si la herida se descontamina con antibióticos, un pollo como este puede vivir una vida relativamente larga y casi plena. Lo único es que la gente tendrá que alimentarlo manualmente con una pipeta durante el resto de su vida. Un fenómeno mucho más común es el de las hormigas sin cabeza. O mejor dicho, mucha gente está convencida de que estos insectos pueden arreglárselas bastante bien sin cabeza. Spoiler, eso no es más que un mito muy popular. Las hormigas necesitan una cabeza, como la mayoría de los animales. En realidad, las hormigas no pueden sobrevivir mucho tiempo sin cabeza porque en ellas se encuentran sus órganos vitales. Entre ellos se encuentran el cerebro, las piezas bucales y los receptores sensoriales necesarios para realizar las funciones básicas de las hormigas. De hecho, algunas partes del cuerpo de la hormiga pueden seguir realizando movimientos reflejos incluso después de la decapitación. Salvo que estos movimientos son consecuencia del sistema nervioso descentralizado de la hormiga y en absoluto prueba de que el insecto se sienta perfectamente cómodo sin cabeza. Los ganglios nerviosos situados por todo el cuerpo de la hormiga pueden seguir funcionando, desencadenando reflejos sin la participación del cerebro. Sin embargo, sin el cerebro y otras estructuras importantes, la hormiga no puede comer, beber ni coordinar sus acciones. Al final simplemente morirá, y es poco probable que el resultado hubiera sido diferente si esa hormiga hubiera sido cuidada por monjes cordiales. Las cucarachas son otra cosa. Seguramente habrás oído que estos tipos pueden sobrevivir a cualquier cosa, incluso a una guerra nuclear. Esta afirmación tiene una base casi científica. Se encontraron cucarachas entre los escombros del bombardeo nuclear de Hiroshima y Nagasaki en 1945, aunque hay que tener en cuenta que también se encontraron humanos vivos, muchos de los cuales murieron posteriormente a causa de la radiación. Al mismo tiempo, no hay constancia de que nadie controlara la salud de las cucarachas tras su supervivencia, y es comprensible. Todo el mundo tenía cosas mejores que hacer. Mucho más tarde se llevaron a cabo experimentos y se descubrió que algunas cucarachas pueden soportar una dosis de radiación 10 veces superior a la dosis letal para el ser humano. Pero, ¿y la cabeza? En realidad, las cucarachas pueden vivir durante semanas después de la decapitación, como los científicos están comprobando con una frecuencia aterradora. Sobreviven a la decapitación gracias a la coagulación de la sangre en el cuello y a otras ventajas evolutivas. Las cucarachas respiran a través de unas pequeñas aberturas en el cuerpo llamadas espiráculos, que no están controladas por el cerebro. Los insectos pueden respirar sin cabeza. Y como las cucarachas son de sangre fría, no necesitan mucha comida y pueden vivir durante semanas con los alimentos que han obtenido antes del día de la decapitación. Además, las cucarachas tienen ganglios por todo el cuerpo, por lo que siguen siendo capaces de responder a estímulos, como cuando un científico las pincha con un bolígrafo. Por desgracia, incluso animales como las cucarachas pueden levantarse y moverse sin cabeza. Mientras tanto, la cabeza también puede seguir viviendo durante horas después de ser separada del cuerpo. Si se le proporcionan nutrientes, puede existir incluso más tiempo, aunque la cabeza ya no es la misma que antes en ausencia de la retroalimentación del cuerpo. Otro animal de sangre fría y sangrienta que sobrevive es el macho de la serpiente Thamnophis. Una vez chocó con un cortacésped, lo que requirió una cirugía mayor en su hocico.
La serpiente perdió ambos ojos y recibió un extraño muñón en lugar de cabeza. Sin embargo, esto no le impidió seguir viviendo. Ya en cautividad, por supuesto. En la naturaleza, en tales condiciones para sobrevivir es casi irreal. Las personas que cuidaron de la serpiente le dieron el nombre de Nick casi decapitado, en honor a un personaje de la saga Harry Potter. ¿Qué es casi decapitado? En cautividad, Nick tuvo una vida bastante feliz, aunque corta, solo 2 años. Normalmente las serpientes de este tipo viven de 3 a 10 años, pero normalmente tienen cabeza. Y también hay que tener en cuenta que Nick ya era una serpiente adulta cuando sufrió el trauma, así que consiguió vivir incluso más que muchos de sus parientes en la naturaleza. Aunque vale la pena decir que para una serpiente perder la vista no es un gran problema. Quizá Nick hubiera podido sobrevivir sin la ayuda de los humanos, porque habría confiado en su olfato para encontrar presas. Pero habría habido un montón de depredadores alrededor además de la presa, y ahí es donde la serpiente sin cabeza habría perdido claramente. Y esto es un pez lobo, o más bien su cabeza. El pez lobo es un miembro del género de peces marinos con aletas de raya, que son objeto de pesca. Es decir, algunos peces lobos se pescan para comerlos, y la piel se utiliza para fabricar cuero. Pero pescar un siluro no es ni mucho menos la tarea más fácil, porque estos peces se resisten incluso después de haber muerto, aunque se les corte la cabeza. El hecho es que en esta cabeza permanecerá un conjunto de dientes fuertes, en la parte delantera de los fuertes dientes cónicos y en la parte posterior de grandes molares, y puede utilizar todas sus armas después de la muerte, de la manera que será muy difícil aflojar sus mandíbulas cerradas. Casi irreal, y la mordedura será lo suficientemente fuerte como para entrar en los dientes muy profundamente. Se trata de lo que se llama el reflejo de mordida. Si algo entra en la boca de este pez cuando está a las puertas de la muerte o ya muerto, las mandíbulas se apretarán automáticamente. Por eso los pescadores suelen poner algunos objetos en la boca del pez lobo para que no queden atrapados accidentalmente por las poderosas mandíbulas. El frío también influye. Las bajas temperaturas permiten que tejidos como el cerebro, los nervios y los músculos sigan vivos durante más tiempo antes de morir por falta de oxígeno. Esto permite que las señales viajen por el cuerpo aunque el pez ya esté tan muerto que incluso le falte la cabeza. Y si le sacáramos el corazón a este pez, por ejemplo, probablemente seguiría latiendo durante 1 hora, siempre que lo pusiéramos en la solución adecuada. En definitiva, un auténtico muerto viviente. Y entonces Steve me recordó que no solo las hormigas y las cucarachas pueden seguir moviéndose si les quitas la cabeza. Resulta que las avispas y los avispones han llevado esta capacidad al máximo. Pueden incluso volar sin cabeza, llevándose la cabeza con ellos. Para ello primero tienen que encontrarla, pero incluso con esto los insectos se las apañan. Esta capacidad está vinculada a un sistema nervioso fundamentalmente diferente, que ya he mencionado. Aunque las avispas tienen un grupo de nervios en la cabeza, estos grupos también están presentes en otras partes del cuerpo, y son capaces de mantener la vida durante algún tiempo antes de la muerte inevitable. Hay pruebas de que la cabeza y el cuerpo se movían independientemente el uno del otro hasta 12 horas antes de caer finalmente en el silencio, y dada la capacidad de la avispa para recoger la cabeza y salir volando, empiezo a pensar que es como si los insectos fueran conscientes de lo que está pasando. En cualquier caso, se sabe que mientras la cabeza no está muerta, sigue funcionando como debe, es decir, como si siguiera unida al cuerpo. Al fin y al cabo, no es que la cabeza pueda darse la vuelta y ver que no hay nada detrás, así que es muy posible que el insecto ni siquiera se dé cuenta de su propio envidiable destino, hasta que finalmente esté muerto. Pero el problema es que una avispa no solo necesita su cabeza para masticar, también libera hormonas que indican al cuerpo que es hora de comer. Así que la cabeza envía hormonas porque no sabe que, bueno, no tiene dónde comer. Y si la comida aparece justo debajo de las mandíbulas del insecto, la cabeza naturalmente comenzará a comerla. No importa en absoluto que la comida no vaya más allá de la cabeza, no se puede discutir con la acción de las hormonas. Desafortunadamente para las avispas y otros animales, no pueden existir simplemente como una cabeza para luego hacer crecer un nuevo cuerpo. Pero hay una cría que sí sabe cómo hacerlo, y se llama babosa de mar. Era un día cualquiera en un laboratorio de Japón cuando una investigadora observó algo realmente extraño. La cabeza de una de las babosas se movía sin cuerpo, como si se tratara de un fenómeno perfectamente normal. Sí, muchas especies han desarrollado la capacidad de perder y regenerar partes del cuerpo no esenciales, como las extremidades o la cola. Es muy raro ver a un animal deshacerse de todo su cuerpo junto con órganos vitales. Pero esta es exactamente la forma extrema de autoamputación que los investigadores observaron en las babosas del género Elysia. La criatura simplemente se deshacía del cuerpo y luego le crecía uno nuevo. Y esto, como resultó, es posible incluso varias veces en la vida.
todo el proceso dura de 1 a 3 semanas, pero cuanto más viejo es el individuo, peor se regenera. Las babosas muy viejas, después de deshacerse del cuerpo viejo, no podían crecer uno nuevo. Y finalmente murieron después de 10 días porque no podían comer. Pero piénsalo, 10 días para ser solo una cabeza, bastante impresionante también. Al igual que los insectos y los peces, las serpientes también son conocidas por conservar los reflejos incluso después de morir. Los movimientos post-mortem son impulsados por iones o partículas cargadas eléctricamente que permanecen en las células nerviosas de la serpiente durante horas después de la muerte. Cuando se estimula el nervio de una serpiente que acaba de morir, los canales del nervio se abren, permitiendo el paso de iones. Esto crea un impulso eléctrico que permite a los músculos realizar un acto reflejo. Puede ser incluso una mordedura. Sí, una serpiente muerta te morderá si te acercas demasiado, aunque no sentirá ninguna satisfacción por ello. Pero ya te habrás dado cuenta de cómo funciona. Los animales de sangre fría no necesitan generar su propio calor, sus necesidades de oxígeno son menores y pueden seguir moviéndose de forma refleja aunque dejen de recibir oxígeno por completo. En resumen, el patrón es el mismo. El cuerpo de la langosta también se mueve tras la muerte, pero el motivo es inesperadamente distinto. Cuando muere, los músculos empiezan a descomponerse y a segregar enzimas. Es más o menos lo mismo que ocurre con los demás. Como resultado de la descomposición muscular, la cola de la langosta se enrosca bajo el cuerpo. Se trata de un proceso natural que ocurre en todos los animales después de la muerte. Sin embargo, las langostas tienen una característica única que las diferencia de otros animales: un exoesqueleto. El exoesqueleto de la langosta está formada por quitina, un material fuerte y flexible que le proporciona soporte y protección. Ya te hemos contado muchas veces cómo funcionan los exoesqueletos y qué hacen los animales con ellos. Así que incluso después de la muerte, la quitina del exoesqueleto de una langosta permanece intacta y puede contraerse y desencajarse porque es flexible. Mientras tanto, los músculos se descomponen. Y finalmente la cola empieza a crisparse, aunque ya no quede vida en la langosta. Y esto en realidad no es el primer caso de este tipo. También hemos oído historias de carne ondulando en los mostradores. No eran ni siquiera mariscos, era la carne de vacuno. Pero, ¿cómo? Si la vaca es un animal de sangre caliente. De hecho, estos fenómenos son un indicador de frescura. Suena un poco espeluznante si se piensa en ello, pero estas sacudidas significan que el animal ha sido descuartizado recientemente. Tan recientemente que las terminaciones nerviosas no han tenido tiempo de morir. Y aunque el sistema nervioso central del animal esté muerto, las terminaciones nerviosas de los músculos siguen activas, lo que provoca el movimiento. Al cabo de un tiempo, el movimiento se detiene. Sin embargo, algunos expertos tienen dudas al respecto. Supuestamente, ese movimiento solo puede producirse en los primeros 90 segundos tras la muerte del animal. Pero entonces no tengo respuesta a por qué la carne del mostrador puede estar moviéndose. ¿Y tú? Recordar todo. Experimentos recientes demuestran que los platelmintos pueden conservar un comportamiento entrenado incluso después de la decapitación. Estos gusanos, como algunas otras especies, tienen la capacidad de recuperar las cabezas perdidas cuando de ellos solo queda el cuerpo. Pero las planarias también pueden recuperar la memoria. Para averiguarlo, los científicos enseñaron a los platelmintos a navegar por una superficie irregular en busca de comida, y luego les quitaron la cabeza. 2 semanas más tarde, cuando las cabezas volvieron a crecer, los gusanos recuperaron de algún modo su capacidad para desplazarse por terrenos irregulares. Recordaron. ¿Y los humanos? Cuando se trata de decapitar personas, el tema se vuelve inmediatamente muy desagradable. Pero he aquí una historia. Cuando en 1793 se ejecutó a la asesina del político francés Jean-Paul Marat, supuestamente se le levantó la cabeza y se le abofeteó en ambas mejillas. Los espectadores afirmaron que el rostro de la ejecutada adoptó una expresión de enfado y sus mejillas se enrojecieron. Hay otros informes de cabezas cortadas que parecían mostrar signos de conciencia. El cerebro y todas las estructuras que abastece necesitan oxígeno para funcionar. Cuando se rompen los vasos sanguíneos del cuello, se interrumpe el suministro de oxígeno. El oxígeno que queda en la sangre y los tejidos después de la muerte se utilizará, pero no durará mucho. Los científicos creen que el movimiento solo será posible en los tejidos o estructuras aún unidos a la cabeza. Por ejemplo, en los músculos responsables del movimiento de los ojos o la boca. Esto es probablemente lo que vieron los testigos en 1793. El resto de las historias son probablemente ficticias porque una cabeza humana separada del cuerpo solo puede moverse durante unos instantes. Más geniales que las cucarachas. ¿Recuerdas cuando te hablé de la capacidad de las cucarachas para resistir niveles masivos de radiación? Pues resulta que no son unas campeonas en este terreno. Los investigadores llevaron a cabo una serie de experimentos y descubrieron que ni siquiera las cucarachas más resistentes podían sobrevivir a la exposición a 100.000 rats. Pero los gusanos de la harina, sorprendentemente, sí.
el 10% sobrevivió a la friolera de 100.000 rats durante los 30 días que duró el experimento, lo que demuestra que son mucho más resistentes que las cucarachas. Así que, después de la guerra nuclear, parece que quedarán escarabajos de la harina en el planeta. Y tartígrados. No podemos prescindir de ellos. Y el mundo será un lugar mucho mejor. Hasta luego.